Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Prom. ¿Cómo estás, Antonio Díaz? Bien. Bien. Escueto, como siempre. Sí, una motivación total por estar acá. Se viene el Mundial, así que estoy bien, concentrado. Sí, lo lindo del fútbol, ¿no? Y tenemos un invitado el día de hoy. Te hago el pase para que nos presentes a nuestro querido invitado. Un abogado de la Pontificia Universidad Católica, que estuvo en Duke y en Harvard. Un destacado abogado de la plaza. De la plaza. Eso, les gusta decir eso. Abogado de profesión, ingeniero de ejecución, me gusta que me digan a mí. Mira. Dueño de calle. Dueño de calle, sí. Maquena tiene calle. Maquena tiene calle. Sí. O sea, si tú le dices Juan Francisco Maquena 326, piso 2, yo te la compro. No sé cómo. Tiene que existir esa calle, ¿no? Tiene que estar. Era el eslogan de mi campaña. Bien. Eduardo Sepúlveda del Líbero, Ya. también conocido como Joe Black, Bien. me inventó Bien. el eslogan, Maquena tiene calle, cuando me Maquena pidieron tiene que calle. fuera candidato a una cosa por ahí. Mira. Pero no fui nada. Te Pero salvaste. está ahí. Bueno, cayó ahí, entonces lo vamos a guardar. Te salvaste en del en un escrutinio pincho. público completo y total. Oye, bueno, Juan Francisco, en este podcast hablamos, en el prompt, hablamos de, yo diría que la revolución de la IA y la disrupción que también ha tenido la IA en términos no solo laborales, sino que casi en un sistema cultural. En muy poco tiempo pasaron de muy poco gente inscrita, ¿no?, en ChatGPT, Claude y todo esto, a casi 1.000 millones o 1.500 millones que se De proyecta usuarios. de aquí a fin de año de usuarios, en que ha sido lo más explosivo lejos. O sea, o sea, creo que, bueno, la cuarentena del COVID fue lo más masivo y lo que nos tuvo a todos en todo el mundo simultáneamente. Y ahora estamos viviendo una segunda cosa global que tiene que ver con la IA, ¿no? O sea, tanto como hablamos de IA ahora, está pasando en China, está pasando en Europa, está pasando en África, en todos lados están hablando lo mismo porque está pasando al mismo tiempo en todos lados. No es que los gringos vayan 10 pasos adelante, sí, en términos de que son dueños de las empresas, pero en los usuarios y en las empresas esta irrupción ha sido sorprendente para todos, digamos, Sí. ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, mira, es tan sorprendente o es tan actual que fíjate que hoy día, esta mañana, mi hijo Martín, que tiene 22 años, estudia comercial en la Adolfo Ibáñez y le gusta el emprendimiento, se reunió con un empresario, que puedo decir el nombre, que es Ricardo Donoso, fundador de Manutara Ventures, ¿ah? Hablar precisamente de emprendimiento, de startups, de lo que estaba pasando, la revolución tecnológica, etcétera. Y una de las cosas que Ricardo le dijo a Martín, le dijo, mira, a mí me da lo mismo que mis niños se saquen un 5 en colegio, pero me tienen que hacer business plans en segundo medio con inteligencia artificial. Y tienen que tener agentes de inteligencia artificial y tienen que saber usar diseño en inteligencia artificial y aprender a escribir, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión increíble, pero, ya llevándolo un poquitito al mundo de los abogados, esta no es para mí, no es la primera revolución tecnológica que nos ha cambiado de forma brutal la forma de trabajar. Ah, no. No. Yo entré a trabajar a donde trabajo hoy día en Kerry Compañía el año 97, en abril del 97. Un lolo. Un lirio. ¿Ah? Ah, Pero mira, me dijeron el En otro 1997 el nuevo 2026. Po. Claro. O sea, ¿cómo? Pero me dijeron el otro día que me veía mejor ahora que antes. Ha ganado. Oye, no. ha ganado. Otro Tiene nivel. A mí no me han dicho Tiene- eso. Bueno, Obviamente a mí me han a mí comparado menos, con, a digamos, mí ¿no? me han dicho, te ves mejor que los otros que están pal. Claro. A tus Oye. compañeros de generación. Digo. Y cuando yo empecé a trabajar, Kerry era muy avanzado tecnológicamente y teníamos correo electrónico interno solamente para comunicarnos entre nosotros. La intranet. Entonces usábamos el correo, para qué te digo, cómo circulaba las fotos de alto calibre, videos, Ya. digamos. Para los que prohibidos. son jóvenes, el 97 todavía no estaba Gmail. No, No. Hotmail. Y No, Yahoo, y Yahoo. tener una cuenta Yahoo. de Hotmail, acuérdate que tenía un límite de un mega. Claro. Por lo No, tanto, claro. no podías tener todos tus correos históricos porque se te borraban. Y la empresa número 1 de tecnología era Use Robotics. Y Use hacía Robotics. modems. Claro. Y AOL era el hit. Sí, claro. Sí. Bueno, pero la cosa es que el año 97 yo empiezo a trabajar
y mi pega era una especie de ser una especie de analista jurídico, ¿no es cierto? Entonces revisaba carpetas físicas, miles de carpetas físicas, y gastaba cualquier cantidad de tiempo en revisar papeles. Y también me llegaban a mi inbox, una cajita de madera que estaba arriba de mi escritorio, papeles, cartas, fax, sobres con documentos que yo tenía que procesar, y la vida era bastante ordenada y fácil. Hasta que más o menos en, no sé, septiembre, octubre del año 97 se abre el correo electrónico. Pero me acuerdo como si fuera hoy cuando mi cliente me mandó el primer correo electrónico con un documento y yo pensé que estaba viviendo en la dimensión desconocida. Wow. Hago doble clic en un Word y se abre un papel. Y yo veía los cambios que el gringo le había puesto. Entonces no podía creerlo. Y de ahí cambia completamente la forma de trabajar, por lo menos en una oficina de abogados donde recibíamos papel, a empezar a recibir correo electrónico. La velocidad de prestar servicios, de atender a los clientes se multiplica exponencialmente. El cliente te mandaba un mail y te llamaba por teléfono y te decía, ¿viste lo que te mandé? ¿Leíste el documento? Le dije, pero compadre, si yo estoy haciendo... Me lo acabas de mandar. Me lo mandaste hace un minuto. Ah, ya, velo, que es urgente. Entonces cambia la forma de relacionamiento con los clientes. Y esa es una primera revolución que a mí me tocó vivir a los 27 años. La segunda es cuando empezaron a aparecer los celulares y particularmente la BlackBerry. ¿Se acuerdan ustedes de la BlackBerry? Claro, sí. En donde tú podías ver tus correos electrónicos en el teléfono. El teléfono corporativo del hombre de negocios. Nosotros fuimos... Keri y Compañía de nuevo fue la primera empresa en Chile en firmar un acuerdo con Entel para traer las primeras 30 BlackBerry. Yo fui titular de una de esas BlackBerry. Y habla de la importancia del individuo. No, porque yo soy viejo nomás. No, porque soy viejo. Pero tú no te puedo explicar el cambio de ánimos cuando yo tenía que levantarme en la mañana con angustia, partir rajado al centro 5 Costanera Norte, me demoraba 1 hora y cuarto en llegar, con ansiedad a ver mis correos electrónicos porque había quedado pega el día anterior. Y tú no te ibas de la oficina hasta que mandabas lo último que te dejaba dormir las 8 horas. Porque no tenías cómo revisar eso desde tu casa o desde tu teléfono. Claro. Aparece la BlackBerry y cambia la vida nuevamente. Tú tenías en la mano tus correos electrónicos. Y por lo tanto... Sigo creyendo que para el hombre de negocio no había un reemplazo de la BlackBerry tal como era. No, era espectacular. La velocidad que podía tipear. Era espectacular, pero lo que te quiero decir con esto es que fue un cambio cuántico en la forma de trabajar nuevamente. Tú estabas ahí disponible en cualquier parte, en cualquier lugar, podías ver los correos, se te bajó el nivel de estrés, podías estar en un auto, en una micro, en el metro o en otro país y podías atender a tus clientes. Y ahora con la inteligencia artificial. Entonces la gran pregunta es, ¿seremos finalmente reemplazados? ¿Y cuál es tu primer veredicto? Mi primer veredicto es que no vamos a ser reemplazados y está a la luz porque hemos visto últimamente varios casos, ¿no es cierto?, de uso de inteligencia artificial sin responsabilidad por algunos abogados distinguidos, no solamente de la plaza chilena, sino que en el extranjero. Han pasado en Australia, en Estados Unidos, varias cuestiones. Y el desafío es usar la inteligencia artificial como una herramienta que te permite acelerar, así como me permitió acelerar el correo electrónico por sobre el fax y la carta, y así como me permitió acelerar la BlackBerry por sobre, digamos, tener solamente acceso a los correos en mi computador, en el desktop. Esto me va a permitir acelerar para prestar servicios de mejor calidad y en forma más eficiente. Genial. Pero con responsabilidad. Pero déjame hacer una pregunta ahí, Juan Francisco. Estamos con Juan Francisco Maquena, abogado de la plaza, destacado, buen abogado, como decía el viral. Pero cuando te pasaste la BlackBerry, ¿ya podías llevarte pega a la casa? O sea, porque tú cortabas ya ahí, ¿no? Donde llevabas pega a la casa. Decías, hasta que mandé el último mail, me iba a la casa. No te llevabas pega a la casa porque en el fondo procesar un documento en la BlackBerry era prácticamente imposible. Era muy difícil, la pantalla era chica, no tenía los correctores, no tenía el track changes, etcétera. Pero te permitía mantener un contacto con el cliente. Entonces, si el cliente tenía una duda y te decía, oye, mira, Juan Francisco, revisé la cláusula de responsabilidad y no me gusta lo que vi, entonces, ¿qué te parece? Explícame cómo funciona esto. Yo le podía explicar por correo. Porque mucho de las iteraciones que hay entre un abogado y su cliente
Es comunicaciones o verbales o por Total, escrito, sí. en las cuales tú le explicas, él te dice, te retruca, me dice, no, es que lo que yo quiero es esto, entonces, perfecto, entonces vamos a redactar eso de otra forma, entonces vamos a cambiar la clave, vamos a poner esto, ¿te fijas? Entonces podías llevarte, como que te pudiste llevar la mitad de la pega para la casa. Ya. Y quizás se me olvidó una tercera revolución antes de la inteligencia artificial que fue provocada por la pandemia, ¿no? Que es que Sí. el acceso remoto a los servidores de los lugares de trabajo se hizo masivo, fácil, seguro, ¿no es cierto? Y pudimos todos quedarnos y nos dimos cuenta que podíamos trabajar desde nuestras casas sin necesidad de ir físicamente a la oficina. Y en esto Kering y compañía estuvo cerrado 2 años. 2 Cerrado. años. No Claro. híbrido, sino No. Ya. De marzo del 2020 a marzo del 2022. Cerrada la oficina. Todo el mundo trabajando en su casa. Y la verdad es que nos fue increíble esos 2 años. Y ahí tú realmente te pudiste llevar la pega para la casa, trabajar, conectarte desde tu computador, digamos, forma remota, segura, etcétera, y trabajar. Lo mismo que la aparición de Zoom, de Teams, de Google Meets y todas estas plataformas que nos permitieron vernos. Esto es como, no sé, quizás ustedes son igual de viejos que yo y se acuerdan de los supersónicos, cuando los supersónicos, esos monos animados que tenían que veíamos los años 80 y tenían un teléfono con cámara de video. Soy más joven. ¿Eres más joven? ¿No te acordás de los supersónicos? No, Hanna-Barbera. Sí. Hanna-Barbera. ¿Cómo no te voy a acordar de eso? No Oye, te así soy el joven. notablemente Antonio. más joven. Padre, el que hizo los supersónicos tenía una ventana al futuro, mostraba el microondas. La robotina. El Eso era en microondas. blanco y negro sin sonido y con el No, piano Oye, compadre. todo color, amigo. Deberían darle un premio. Oye, mostraban el microondas, mostraban la robotina, que era una especie de nana Qué robótica, impresionante, ¿no? el teléfono con cámara. Todas esas cuestiones antes que aquí existían teléfonos fijos alámbricos cuando aparecieron los Ustedes vieron el supersónicos. Mundial del 70, pues yo no. No, yo no lo vi, pues yo nací en el 71, no sé. No, yo vi el del 74. Yo me acuerdo del Mundial del 74. No, yo yo soy no. mayor que ustedes, Sí, digamos, no, ¿no? sí, Yo sí. me acuerdo del Puta que- 86. Me acuerdo del 74, o sea, el Mundial de Argentina 78, de eso me acuerdo. ¿no? Mi Bueno. primer álbum de Laminitas fue de Chile 74. ¿Ah? Estaba toda la selección chilena. Era más barato que el de ahora. ¿Sabes cómo se pegaban las laminitas en esa época? No, se les echaba con un pincel una goma. La goma Que de era pajarito como se llama. transparente que tú le tenías que pegar y se salía la Esto goma es por el una lado. segunda demostración sin IA de que soy más joven. No, está Yo bien llegué joven a la acá. época que tenía y el Steve Fix que... Claro. No, y ahora son autodesivas, digamos. ¿no? Sí, bueno, sí, está bien. Ya, pero ha avanzado todo esto, pero dijiste una cosa. No sé, Antonio, si querías... te he robado la palabra, así que te la cedo No, es que completamente. yo he encontrado que las preguntas han estado muy buenas. De hecho, encuentro que yo no debería estar en el podcast hoy día. Era más fácil así. Haga una reflexión Una entonces, reflexión. para que valga No. la pena. Qué interesante la forma como cuenta Juan Francisco las revoluciones que han vivido ellos, de un trabajo que era probablemente, mientras tú estudiabas, era un trabajo que probablemente era de máquina de escribir. Sí, po. Sí, po. Máquina de escribir, biblioteca, libros biblioteca físicos. y una digitadora que tal vez material. contratabas si querías Pero, escribir algo largo. Antonio, yo te voy a contar. Yo postulé el año 98 para irme a estudiar un máster afuera. ¿Ya? Y las postulaciones eran físicas. Y yo, ya en esa época nosotros usábamos computadores, pero había que mandar las postulaciones, unos formularios escritos a máquina, que tú tenías que meter el formulario en la máquina de escribir y Claro, rellenar. sí. Esto para irse a Estados Unidos, el formulario te lo proporcionaba la universidad gringa, te llegaba un sobre con los papeles que tenías que llenar, era bien, tú decías, Rudimentario. Estados Unidos suponía que estaba más avanzado, pero te mandaban unos formularios que había que llenar con máquina de escribir. Y había que mandar los sobres físicos. Hoy día tú postulás online a todo. Me acuerdo de Sí, eso yo. es verdad. Yo tuve amigos que postularon en el 2001, 2002 todavía con sobres. Entonces la pregunta, Que ¿y para dónde? costaba una cantidad de plata no menor mandar todas las postulaciones. Entonces la pregunta que uno se hace es decir, bueno, hemos vivido unas revoluciones brutales, estamos llegando probablemente a la más brutal que nos podemos imaginar, que es que alguien piense por ti, ¿no es cierto? Pero de cierta forma la aproximación ya ha existido, porque tú como abogado, muchas veces me pasa a mí que me dicen, oye, fíjate que la ley no sé cuánto, el artículo no sé qué dice, y yo me meto a Google y busco y me aparece. Antes tenía que ir a la biblioteca del estudio, agarrar un libro Claro. o un boletín donde estaba publicada la ley, el diario oficial, y leer el artículo. Hoy día esta cuestión está toda esa información, toda esa data está disponible. Entonces,
ya había una aproximación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú le preguntás a la herramienta de inteligencia artificial de decir, hágame un análisis del artículo 4 de la ley no sé cuánto, y te hace un análisis o un resumen, ¿te fijas? Y la clave, naturalmente, es identificar cuándo la inteligencia artificial te está engañando, te está mintiendo, está alucinando para no quedar mal contigo. Y eso depende mucho del prompt. Qué gran pregunta hiciste, Juan Francisco. Así como es lo mejor que has hecho esta tarde, ¿no? Ese tipo de cuestiones que uno queda, que gracias. Exactamente. Qué buena pregunta me hiciste. La pregunta que hiciste es clave. Cambia completamente el paradigma de lo que hemos conversado hasta ahora. Exactamente. Y hace único este documento. Yo lo trato, mira, yo a la inteligencia artificial la trato como si fuera un verdadero esclavo moderno. Le digo, mándame, hazme, dime. Punto. Ni un por favor. No, yo solo pido por favor porque no sé si me va a cuidar en el Senior Suite, pero... No. Claro. No sé porque si llegue va a ser el Terminator, bot, digamos. No sé si el bot que me va a cuidar en el Senior Suite, así que por favor, todo, eres muy amable. Pero con esto lo que te quiero decir es que hemos tenido revoluciones que han generado cambios cuánticos en la forma de prestar los servicios, aceleración total de los servicios, dejando de lado cuestiones que de cierta forma eran uso de tiempo ineficiente. ¿Ah? Sí. Porque, perdona, cuando el cliente te dice, dime cuál es el marco regulatorio eléctrico en Chile. Compadre, tengo que ponerme a escribir, ¿no es cierto? A escribir, mira, estimado Antonio, el marco regulatorio está conformado por los siguientes cuerpos legales. 1, 2, 3, 4, 5. Y le hacía un resumen. ¿Esa cuestión es valor agregado para el cliente o no? No. Porque eso, si te lo puede hacer una máquina, tú lo revisás nomás. El valor agregado del abogado, queridos amigos, no se va a eliminar con la existencia de la inteligencia artificial. Es la estrategia. Es la estrategia, es la experiencia, son los años de circo. Y es correr el riesgo también, lo que tú estás diciendo, porque finalmente tú eres el que da la cara. Dale o no le digas. Y dice, fírmalo. Exacto, no sé, firma la opinión. Eso lo dices tú, digamos. Pero hay algo que está diciendo Juan riesgo Francisco humano, que yo creo que yo. es clave. Lo que pasa es que la nueva forma de programar es escribir. En el idioma que sea. Sí, po. Bueno, pero ahí hay Esa un es punto. la nueva forma de programar, o sea, no hay otra. El que tú escribas, sea tu prompt, sea que vayas corrigiéndolo, es la nueva forma de programar. Claro, un comediante gringo decía que los abogados inventaron el lenguaje para poder cobrarnos nosotros la traducción, digamos, ¿no? Claro. Entonces hay un tema ahí, porque cuando he estado con algunos amigos abogados que tienen que presentarle a un cliente una ley, y para buscar eso o digitalizar eso, tienen estas cuestiones como el 18SIC, 18SIC2, 18, y uno dice, no tengo idea, ¿qué es esto? Y dice, no, lo que pasa es que esta ley cambió después, y que hay una cuestión en donde se cambió esta palabra, y después se cambió acá, entonces ve la versión, ahí hay un conocimiento humano. Claro, la última. Que no sé, cualquier ChatGPT, Claude o lo que sea, no tiene idea, digamos, y hay que entrenarlo muchísimo. Ahora, obviamente son trampitas, ¿no? Como decíamos que los programadores también hacían eso para que no fueran replicados. Entonces, entre medio de esa programación, había una cosita que no era replicable, ¿no? Y mira, te voy a dar una cuestión, te voy a contar una cuestión bien impresionante que es la siguiente. En el mundo legal están operando sistemas de inteligencia, herramientas de inteligencia artificial. Hay una que se llama Harvey, que fue desarrollada en Estados Unidos, una que se llama Legora, que fue desarrollada en Europa. Y hay una que se llama Magnar, que fue desarrollada en Chile. Que ustedes invirtieron ahí. Que nosotros, claro. Públicamente, ¿no? ¿no? No, públicamente. Y nosotros pusimos una fichita. ¿Y por qué nos entusiasmamos? Porque Harvey, que es muy buena, nosotros lo usamos, qué sé yo, funciona súper bien, es como una herramienta artificial, de inteligencia artificial gringa. Es un abogado gringo. ¿Ya? Legora es un abogado europeo. Y Magnar es un abogado chileno. Entonces, cuando te contesta la herramienta artificial, de inteligencia artificial, te está contestando un gringo, te está contestando un europeo y te está contestando un chileno. Y culturalmente... Claro, son enfoques distintos. Son enfoques diferentes. Y te voy a explicar más. El sistema legal anglosajón es sobre la base del case law. Es el derecho consuetudinario que se llama, que en el fondo tú vas estableciendo normas sobre la base de lo que pasó para atrás, de lo que es razonablemente que tiene que pasar, los precedentes. qué es lo que estás haciendo, claro, cuáles fueron los precedentes, qué es lo que está haciendo el del lado, qué es lo que es lo justo y lo sensato. Y cuando hay duda y hay algo nuevo,
termine la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, que fija el derecho, dice, esta es la ley. Y ahí para adelante, frente a ese caso se resuelve de esa manera. Los europeos, en cambio, la gran mayoría, salvo los ingleses, la gran mayoría de los países europeos están basados en el Código de Napoleón, igual que el chileno. Código Civil de Andrés Bello toma como base importante el Código de Napoleón de 1808, no me acuerdo cuánto. Entonces hay un sistema de civil law, de derecho civil, que tiene un origen romano, el derecho romano, etcétera, que es en el fondo yo fijo la ley y en base a eso modelo el comportamiento humano hacia adelante. ¿Se entiende? Pero el europeo no es exactamente igual al latinoamericano. Porque nosotros tenemos una influencia muy grande española. Y española fue un imperio. Entonces, hay una serie de consideraciones históricas que te hacen que la interpretación de la ley en los distintos foros, en los distintos lugares del mundo, sea diferente. Y por lo tanto, el comportamiento humano en torno a la interpretación de la ley también sea diferente. Y la forma de expresarte tiene también que ver con el lenguaje. Un sueco es un tipo medio así normando, digamos, del norte de Europa, digamos, genéticamente son distintos que los gringos, que es un melting pot, una mezcla de raza, y totalmente distinto de los latinoamericanos, que somos 80% de origen español o italiano, indígena, americano, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, culturalmente, las tres herramientas de inteligencia artificial que les acabo de describir funcionan distinto. Nosotros nos gustó Magnar porque la verdad es que funciona súper bien. Es como tener un abogado senior adentro del computador. Entonces le decía, oye, investígame lo que dice la legislación chilena sobre las tazas de café. Entonces, pum, se mete la cuestión y saca un informe que está en un 97% bastante bien, ¿te fijas ahí? Sin perjuicio de que todas las herramientas de inteligencia artificial alucinan un poquitito, porque no quieren quedar mal contigo. No, nunca dicen no sé, digamos. No, por algo la palabra generativa. Exactamente. Porque le encanta generar contenido. Tiene como esa obsesión permanente. Y lo que yo una vez conversando, nosotros hicimos un onboarding de Magnar en la oficina, como lo hemos hecho también. Nosotros no usamos solamente Magnar, tenemos 8 licencias funcionando en Keri, digamos, distintas. Son compradores de tecnología. Nosotros somos compradores de tecnología, exactamente. Siempre lo hemos sido, lo vamos a seguir siendo. Ya contaste el ejemplo de la BlackBerry. Claro. Ha sido un diferenciador nuestro bien importante. Entonces hacemos los onboardings con las distintas herramientas. Y cuando invitamos a Andrea Arellano, uno de los fundadores de Magna, nos dijo, mira, yo le dije, oye, ¿esta cuestión se equivoca? Sí, se equivoca y se va a equivocar porque lo que hace la herramienta de inteligencia artificial generativa es que para responderte una pregunta lo hace sobre la base de las mayores probabilidades de respuesta. Entonces dice, había una vez. ¿Cuál es lo que la inteligencia artificial te va a decir después de había una vez? Lo más probable es que te diga había una vez una historia, un cuento. Pero había una vez una mujer, había una vez un auto, había una vez una casa. Es menos probable. Claro. ¿Te fijas? Sí. Entonces ahí están los errores. Entonces nosotros le hemos insistido mucho a nuestra gente que el uso de las herramientas de inteligencia artificial tiene que ser con un alto sentido de responsabilidad. Es para ser mejor y más eficiente en nuestro trabajo, para ahorrarnos tiempos en tareas que a lo mejor no le agregan valor a nuestros clientes, pero que tiene que ser profundamente responsable. Pero yo me voy acá con algo que estuve conversando al almuerzo con parte del equipo en Hoster y la señora Alicia, que es la que manda en este podcast, que uno está esperando que baje en cualquier momento a cortar la fuente de poder y que nos paremos de hablar. Yo siento que la mejor analogía que me ha salido en las últimas 3 semanas es que la música cambió. Y que antes tal vez uno bailaba un vals, pero ahora es un trap. Y empresas como Keri son el DJ. Si tú aprendiste que el trap es el que la lleva en el matrimonio, tenéis como los hits de trap que la están llevando todo el tiempo. Entonces, asumo que en Keri el tema de la IA o sea, no es un tema de abogado senior o junior. Todos tienen acceso a algún tipo de licencia. Nosotros estamos incentivando el uso de Capitán Apache, digamos. Exactamente. Entonces, pero la velocidad es otra. Hoy día mi percepción con la IA, y era el gran tema que conversaba a la hora del almuerzo, la capacidad de CIE Chile, por ejemplo, de producir contenido se ha visto multiplicada probablemente por 30x.
pero está basada en el hecho de que nosotros tenemos mucha data estandarizada, limpia, Claro. 15 años de experiencia haciendo y una tonelada de código. Yo creo que habían 200.000 líneas de código en todo lo que nosotros hemos hecho, parecido a lo que ustedes deben tener desde el punto de vista de creación de documentos, escritos, estudios en derecho y cosas por el estilo, que lo metía dentro de esto hoy día. Que es tu patrimonio, digamos, empresarial. Claro, pero que varía cero. Si tú lo tomás hace un tiempo atrás, todo este patrimonio que nosotros teníamos significaba poner, y yo creo que el mismo problema que les pasaba a ustedes, es poner HH de una persona para revisarlo. Po. Sí, po. Entonces, cualquier cosa que tú quisieras hacer que era más allá, oye, son 2 abogados durante 3 semanas metidos en esto y empieza la multiplicadora y la calculadora con toda la creatividad que tú tienes. Y hoy día la música cambió en eso. O sea, es como que tu capacidad de explorar, de revisitar, incluso yo iría a hacer propuestas más atractivas para los clientes de un concepto de asesoría debería ser. Es otro planeta. A mí me da la impresión que es otro planeta. Yo estoy de acuerdo con que la IA no va a matar el intelecto ni la creatividad. Pero estoy seguro que va a haber acá una generación de competencia en el mercado que no existía antes en Chile, que era bastante pacata. Era bien. A ver, el mercado. Como estos lagos de las Torres del Paine, que tú veías el espejo, pero no se mueve mucho. El mercado legal chileno es muy competitivo. Es muy competitivo, hay muchas firmas muy buenas, hay muchos abogados muy buenos. Y eso es percibido no solamente por nosotros los chilenos, sino que también por los extranjeros que vienen para acá y dicen, chuta, en Chile realmente... Puedo elegir. Claro, en Chile tengo alternativas potentes. Tú te vas a otros países latinoamericanos y son 1, 2 y punto. Aquí encontráis 10. Pero lo que tú dices es correcto. Y eso, en el fondo, te va a permitir a ti resolver problemas nuevos que se generan a partir de la inteligencia artificial, que es lo que estábamos conversando antes del programa. Javier Milei anunció ayer que en Argentina se van a poder crear seres de inteligencia artificial que son sujetos de derecho, sin dueño. Es decir, agentes de inteligencia artificial que van a poder ser dueños de activos, pero que no necesariamente sean de alguien. Es una cuestión bien loca. Entonces, ¿hay algo que sea así en el mundo? No, po. El espacio. Pero incluso el espacio... No, el espacio. Tiene reglas dictadas por China, Rusia y Estados Unidos, seguro. Claro. No sé, pues la Antártica quizás está como a medio camino, porque no es todos reclaman que es de ellos, pero no, en realidad... No es de nadie. Tal vez el único ejemplo. Claro. Pero cáchate que acá en el fondo... Claro, pero la Antártica no se multiplica, no es capaz de generar servicio. Es finita. Es finita y es medio estática. Es finita y es estática. Entonces, fíjate el desafío que va a existir desde el punto de vista regulatorio para que los abogados nos pongamos a pensar cómo vamos a regular a unos seres de inteligencia artificial que están construidos de bytes o bits o como se diga y que no tienen dueño, pero que sí pueden ser dueños de otras cosas. Una cuestión bien loca yo. Entonces me ponía a pensar, y esto me lo almorcé con un gringo hoy día, y me dijo, oye, Juan Francisco, necesito que me dis tu opinión respecto de esto. Y me pasa el artículo del almuerzo y yo empiezo y le digo, pero compadre, ¿de qué me estás hablando? Esto es algo completamente revolucionario. Pero igual es bien notable, porque imagínate que tú constituyes una empresa en Argentina. No sé, pero el seed inicial tiene que ser algo raro, porque no se va a constituir a sí misma, ¿cierto? O sea, no, es que la hay agencia, una certificación. es que el agente de inteligencia artificial te puede constituir una sociedad. No, sí lo sé, pero en algún momento decir alguien me creó, ¿no? No, creó a la gente. Por eso, alguien creó a la gente que de ahí en adelante cree. Pero no es su propietario. Pero mira, quiero poner en juego esta idea este artículo que salió y que Juan Francisco nos está contando acá. Pero imagínate que ahora tengo una empresa que es capaz de constituirse en Argentina y presta servicios en Chile. Claro. Ya, por locura total. Po. No, pero si estamos con empresas que son ilegales y que les cobramos impuestos iguales que no deberían existir. Estoy de acuerdo, pero... como las empresas de pero ahí apuesta, ¿a quién persigues tú? Sí, pero ahí hay un gallo que está detrás que es dueño del... Hay alguien que quiere llevarse la plata, po. No, pero imaginemos que eso no tiene dueño, digamos, ¿no? O sea, pues, digo, sigamos 500 años para atrás, las empresas no existían. Claro, imagínate es que un invento humano también. Sí, claro. Es un invento. Imagínate los abogados decían, oye, esta sociedad que tú no conoces, no la estás viendo, no está al frente tuyo, es dueña
de la propiedad que está al frente tuyo. Claro. Y tú decías, ¿y dónde están estos gallos? Están en Ámsterdam. Sí, po. Ujú. Y tú decías, ¿y cómo? ¿Dónde está Ámsterdam? Es que Digamos, ¿no? fíjate ¿Por qué que- son dueños de esto? Fíjate que la creación de la empresa, como tal, nació con los comerciantes holandeses que en el fondo decían, oye, ¿sabéis qué más? Llevemos grano de Macao hasta no sé dónde, entonces, oye, ¿quién querís sumarte y compartir conmigo el riesgo? Ya, 50 y 50. Si se hunde el barco, perdemos los dos, 50 y 50 la plata. Y ahí empiezan como a surgir Claro. las empresas para limitar el riesgo que tú tomas como persona natural, pero al mismo tiempo las responsabilidades que tú asumes porque separan los patrimonios, ¿ya? Esto puede ser perfectamente lo mismo. Imagínate un agente de inteligencia artificial que está en Argentina, que es creado por otro agente de inteligencia artificial que está en Chile. Islas Caimán, que a su vez fue Creado en no sé dónde. fue desarrollado por una empresa contratada por una persona jurídica que está en Macao y que tiene, digamos, después de una larga historia, a un dueño que es Antonio Díaz. Sí, claro. Claro. ¿Cachai? Suena como esas películas de espía en donde van siguiendo el teléfono. Sigue No, la pero plata. es Follow the que money. yendo al concepto de espía, no me deja de salir de la cabeza el hecho que Peter Thiel esté viviendo en Argentina. O sea, Bueno. no. Bueno, sí, Perdona que lo diga, pero es como Palantir es el concepto que va asociado a eso de todas las formas, que es, no sé, yo hace ojalá rato que tenga- dejé de entender muchas cosas, digamos, ¿no? Entre esas... Palantir. Pero hay un tema ahí que me llama atención, porque creo que los precedentes que tiene esto es que en algún momento alguien dijo esto de las empresas o alguien dijo oye, esto que es una empresa que no tiene ni siquiera un activo físico. Es una creación ficta. Claro, eso, por ejemplo, cuando apareció Uber, ¿no? La gente decía, oye, yo trataba de explicar a mi mamá qué es lo que era Uber, pero estos son taxis. No. ¿Y qué son? Por ejemplo, si yo quiero ser taxi, pero ¿cómo tú vas a querer ser taxi? No, mamá, mira, es que yo, si me vengo de la pega, entonces yo me puedo llevar a otros pasajeros y me pagan. ¿Cómo te pagan? A través de una aplicación. ¿Y esa plata dónde va? En realidad tributa en Ámsterdam. ¿Y por qué le voy a pasar mi tarjeta de crédito a alguien que está afuera? ¿Por qué voy a tener confianza? Corte, todos tienen Uber. Claro. Corta y fuera, sí. Entonces digo, aquí hay un cambio, en lo que tú señalas, que es como que deja la abundancia de un lado y la escasez de otro, de repente, como estas reglas del juego. Entonces, de repente tenemos lo que hablábamos la otra vez como ejemplo, ¿no? El taxista con 30 años de experiencia que tú le decías, lléveme a Kerry, y el tipo decía, los abogados, ya sé dónde está. Y tú tenías que explicarle nada más. Te estoy dando un ejemplo que a lo mejor puede ser la moneda, ¿no? O lléveme a tal esquina con tal esquina, y el tipo te llevaba. 30 años de experiencia con el mapa dentro de la cabeza y todas estas cuestiones legendarias como los taxistas de Londres y todas estas cosas, pero al final, ahora puede llegar un migrante, un mes en Chile, y tener la experiencia de ese tipo con 30 años en una aplicación. Sí. Y decirte, ¿dónde quiere ir? A Holster. Perfecto, yo lo llevo. Sin conocer la ciudad. Sin conocer la ciudad. Porque hay una Lleva cosa un que se mes. llama Waze. Salvaje. Google Maps. Entonces, cuando no tiene sentido estas frases de Milei, Milei ha tirado muchas de estas, ¿no? Que son muchas de ellas con el tejo basado, muy provocadoras, y otras empiezan a tener sentido como de repente, puede ser, digamos, ¿no? Que juegue, que algo pase con eso. ¿Sabes lo que me Porque es un pasa? mundo completamente nuevo. O sea, lo que me pasa es que cuando yo creo que Milei tira este tipo de cosas no están lejos de lo que está ocurriendo en la realidad. Que yo creo que es muy difícil la encíclica del Papa, que plantea un tema ético-moral interesante, pero lo que no plantea, y que plantea una regulación de la IA, a mí me da la impresión de que ya cruzamos la frontera ¿En la ética? básica, sí, ya se cruzó. O sea, el nivel de hardware que tienes tú hoy día y la capacidad de procesamiento de datos y la disponibilidad de datos para hacerlo hace con que plantearse que una empresa o sea, de facto opere. O sea, imagínate poner un ejemplo, las casas de apuestas que uno no sabe realmente de qué país son o dónde están, o etcétera, etcétera. Da lo mismo, ¿cierto? Pero si tú planteas, voy a crear un servicio que va a funcionar con agentes,
y que empieza a operar y te acepta cobros de tarjetas de crédito y todo lo demás, hoy día hay una regulación que te pide que en alguna parte tú pongas el nombre del dueño es tal, o el root es tal, o quienes constituyeron son tales personas. Pero me da la impresión que tú vayas a las criptomonedas y eso desaparece. O sea, tú aceptáis como Dark medio web. pago a cualquier cosa, pero ni siquiera yéndote al mundo ilegal, sino que yéndote al mundo legal hoy día. Si tú aceptas pagos en criptomonedas, tú operás en cualquier parte del mundo y good luck cobrándote los impuestos. Pues no hay... Bueno, pero si No hay Google una- ya lo hace. No, pero por eso, no hay una trazabilidad global. Google lo hace, pero termina pagando en Irlanda los impuestos. O sea, ahí es donde El milagro irlandés, ¿no? el milagro de los impuestos irlandeses, que no importa mucho lo que ocurra ahí, pero parece que nunca logra superar el que salgan de donde están. Pero el hecho concreto es que yo creo que Milei no está apostando, o sea, yo lo miro desde el punto de vista legal, suena raro, ¿cierto? Pero desde el punto de vista real, yo no sé si está tan lejos de la realidad. No, yo creo que definitivamente está pasando. Si lo que pasa es que tú, estos agentes de inteligencia artificial van a crear cosas, van eventualmente poner órdenes de compra para alguien, para beneficiar Como a alguien, intermediarios. ¿no es cierto? Van a poder abrir cuentas corrientes eventualmente. O sea, el otro día vi una cuestión, me llegó por TikTok, de un señor que había entrenado a un agente de inteligencia artificial para que le operara la cuenta corriente. O sea, yo lo hice para mí. Ah, ¿tú lo hiciste? Me revisa la cartola todos los meses y me dice, oye, me ha hecho ahorrar, yo creo que 300 lucas mensuales en suscripciones que ya no usaba, en pagos de seguros que suscribí ¿Por qué? hace 17 años atrás, weón. Que le pregunté al ejecutivo, oye, ¿y esta póliza que estoy pagando? Pat, No, es la para te- una casa que ahora... Lo tenéis por PAT. Un Por PAT, un PAT, PAC. Un Ah. PAT en la cuenta que estaba olvidado, pero... Pero es que ahí volvemos al tema de que hay alguna información unplugged, vamos a decir, analógica, que todavía vive en el mundo del derecho, en el mundo legal. No, vaya al archivo judicial y está lleno, no tengo idea, por ejemplo, de procuradores revisando archivos de notaría. Claro. Y esa información no está disponible No está, digitalmente. porque no está escaneada. Porque no está Pero escaneada. es cosa de tiempo. No, claro, lo van a hacer. O sea, tú hoy día el conservador de bienes raíces, el registro de comercio, el registro de propiedad, el registro de hipoteca y gravámenes, de provisión de interdicción, etcétera, está completamente digitalizado. Tú puedes acceder por la página del Sí, conservador. claro, sí, claro. El archivo judicial es lo más arcaico que existe probablemente en el mundo entero, digamos, porque te cobran harta platita por darte una copia del Por documento página. de 1924. Sí. Sí, ¿Mm? sí. Entonces ahí hay unos incentivos medios perversos, pero eso va a terminar estando todo digitalizado. Nosotros hoy día en la oficina no tenemos archivo físico. Mm. Escanearon todo. Todo. Cuando nos cambiamos del centro, el año 2010, cáchate, del año 2010 nos cambiamos desde la calle Miraflores a Isidora Goyenechea y digitalizamos absolutamente todo. Y nos guardamos un archivo físico mínimo cuando el abogado decía, no, esto Es clave. es clave. Este papelito yo lo quiero, digamos, en físico. Mm. Todo lo demás, todo lo que está en notaría, todo lo que tiene un respaldo en notaría, en el conservador, en el archivo, a la trituradora. Mm. Y hoy día funcionamos solo con archivo digital. Es impresionante. Y eso fue hace 16 años. Y la desconfianza con que, no sé, esa típica cuestión, ¿no? Como que el documento papel sobre que se caigan todas las nubes del sistema cloud en el mundo. Pero no los quemaron. Están ahí en alguna bodega, en alguna parte. Los más no, importantes... hablo de nosotros- trituradora. No. Todo lo que tú podís obtener Ah, copias de ya. archivos físicos de otras partes lo mandaban a Lo la quemáis. trituradora y Chao. lo que era Certificado de único, nacimiento. lo que era un documento único, especial, irrepetible, importante, ese está guardado en un archivo físico. Mm. ¿Te fijáis? Mm. O sea, nosotros tenemos un archivo físico, pero hoy día, con la velocidad de los negocios, cómo se hacen las cosas, el Total. sistema de firma electrónica, avanzada, no avanzada, simple, etcétera, tú no necesitas realmente tener documentos físicos. Y ahora, ¿cuáles son tus temores en esto, no? Porque obviamente uno tiene intuiciones en esto, tenéis mucha experiencia, hay pasado por avances tecnológicos como lo detallabas al comienzo. ¿Hay algo que te diga... Mira, hay algo que no. A mí el temor que me da es meter la pata. Ese es el gran temor. O sea, estáis obsesionado con la calidad. Estamos obsesionados con la calidad porque el trabajo
en una oficina de abogados en donde hay X cantidad de abogados, ¿no es cierto? Es, en el fondo, porque usted lo entiende, una cadena de confianza. Sí, total. ¿No es cierto? Lo mismo en software. Porque yo soy un socio que tiene a su cargo a, no sé, 15 abogados debajo, de los cuales hay algunos que son más senior, otros que llevan 5 años, otros que llevan 10 años, otros que llevan 2 años. Entonces, yo soy responsable frente al cliente de todo el trabajo. Yo soy el que se pone colorado si metemos la pata. Tú corrías el riesgo. Yo corro el riesgo. Yo tengo que asumir la responsabilidad frente al cliente y mi firma, obviamente, si es que nosotros metemos la pata. Entonces es una cadena de confianza, es que el trabajo sencillo, simple al principio y más complejo en la medida que van pasando los años que hace el abogado junior, lo revisa el que está encima, o el senior, ¿te fijas? Alguien. Entonces, La supervisión. claro, entonces, cuando tú usas herramientas de inteligencia artificial, es imperdonable para mí, y ojalá, toco madera, que no nos pase, porque, digamos, en estos usos de herramientas modernas, uno no está exento. Para nada. Que tiene que ser revisado. Tiene que ser revisado. Tiene que ser el uso con mucho sentido de responsabilidad. Y yo prefiero que usemos la herramienta para preparar un memo sobre el marco regulatorio del sector eléctrico chileno, con la inteligencia, en 15 minutos. Antes nos demorábamos 3 días. Pero ese documento tiene que estar hiper revisado por un cerebro humano que chequee cada cita, cada frase, cada palabra, ¿te fijas? Y que se gaste un día en revisar ese documento. Nosotros hablábamos con Antonio del concepto del cross-check y reportar de los aviones. Exactamente. ¿No? Entonces, si cerraste mal la puerta, va a haber un problema. Claro, digamos, ¿no? exactamente. Entonces, eso es lo que probablemente les ha pasado a las firmas que hemos sabido, un caso en Australia, unos casos en Nueva York, de firmas que importantes, grandes. Nice check. El human in the loop es clave. Exactamente. Pero tú no Pero sientes que en para el los rol de abogados supervisar. senior, ustedes tienen una regla de jubilación también, ¿o no? Sí, pero nosotros tenemos una... No, pero digo así en general. No quiero que entre en detalle. No, nosotros los socios de Kerry y compañía a los 70 años tienen que ir. Ya, ¿tú no creís que esa regla con ella Puede cambiar. puede cambiar? Sí, claro. Porque, honestamente, un abogado con 70 años pero 45, 55 años de experiencia con IA oro. ¿No? Oro. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hoy día existe el temor de que efectivamente, y salió una encuesta el otro día de que una de las carreras que genera mayores frustraciones hoy día es la de carrera de abogado. ¿Ah? Porque ¿qué es lo que pasa? Que el abogado que recién está titulándose va a competir con la inteligencia artificial, po, Sí, pues, ¿quién lo forma? ¿no es cierto? Entonces, ¿Quién le dice, anda este montículo de papel, Exacto. léelos todos, y hazme un resumen, tráemelo. escríbelo, y que yo te lo tráemelo? voy a hacer pedazos, porque Claro. tu Y ahí, redacción es pésima. y ahí, Juan Francisco, en términos de los juniors, ¿no? Porque hay todo un sistema. Todos los que tenemos a alguien que estudió Derecho sabemos que empezaron como procuradores y fueron escalando. Y hay un aprendizaje de oficio que en el mundo del Derecho es muy clave, ¿no? Sí, ¿Cómo se hace ahora si van a ser reemplazados por... No, es que yo no creo que... o es distinto? Yo no creo que vayan a ser reemplazados, porque el análisis... los contratos que se hacen hoy en cualquier estudio de abogados de la plaza son mucho, pero mucho mejores que los que se hacían hace 35 años atrás o 40 años atrás. Pero mucho mejores. Y tú dices, no tenemos mejores leyes que hace 35 años atrás. No, las leyes se van perfeccionando, van mejorando. No, pero lo que voy yo, no hay una correlación, no están linealmente dependientes esas dos cosas, ¿no? No es que yo tenga No. muchos mejores o leyes más específicas hoy que en el No, pasado. es que piensa una cosa, a ver, la gran mayoría del trabajo legal que hace un abogado tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios. Son contratos, son acuerdos comerciales. Y la mente humana es hipercreativa y no sé, pues hace 100 años atrás los contratos que existían en Chile eran de 4 tipos. El contrato de compra-venta, la gente compraba y vendía bienes inmuebles, no habían autos. El contrato de arrendamiento, el contrato de medianería agrícola, el contrato de servidumbre, te dejo pasar por mi propiedad,
Eso eran. Hoy día hay una cantidad de contratos nuevos, distintos, negocios que se han ido creando. Entonces, país menos pobre, por no quiero decir país rico, pero país menos pobre. País menos pobre, pero el mundo de los negocios se desarrolla. La forma de hacer las cosas cambia y en la medida que van apareciendo nuevas generaciones, así como apareció la inteligencia artificial, ya antes apareció la BlackBerry, ya antes apareció el archivo digital, ya antes apareció la forma de comunicarse, el comunicarse online, digamos, y verte. Y no tener que estar físicamente en el mismo lugar. Puede estar un compadre en China, el otro en Australia, el otro en Estados Unidos, el otro en Chile, comunicarse y verse, y ver los gestos de la cara, etcétera. Sí, claro. Son revoluciones tecnológicas. Pero los negocios, los bienes y servicios siguen cambiando, siguen mejorando, siguen... ¿Qué va a pasar ahora con el anunciado teléfono satelital de Elon Musk? Te pregunto yo. ¿Qué va a pasar con esta cuestioncita, digamos, el iPhone, el Samsung, el no sé cuánto? ¿Y qué va a pasar con la capacidad del Estado de pinchar un teléfono? Exacto. ¿Qué va a pasar con los carriers? Con los proveedores de servicios de telefonía. Oye, yo tenía BlackBerry y me encantaba. La BlackBerry está en los libros de historia. Es un artefacto que en 200 se compra en años eBay más, como colección. Lo vas a encontrar en el cajón en un den, digamos, en una cómoda de una señora que heredó esta casa de su abuelo y tenía una BlackBerry. Es un artefacto así como la pelela que usaba Tutankamón y que encontraron cuando descubrieron la tumba. O sea, vais a tener que ir al mercado persa a comprarte una BlackBerry de ocasión para decoración de tu casa. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir con esto? Que la creatividad humana, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la forma de hacer negocios, de los bienes y servicios que tú vas necesitando, va cambiando. Las necesidades han ido cambiando sistemáticamente y por lo tanto... El abogado, que es el llamado a ordenar ese intercambio de bienes y servicios por la vía contractual, etcétera, y que cuando se rompe un contrato y hay que ir a un arbitraje, hay que ir a un juicio, se va generando jurisprudencia, se van creando... Oye, ¿sabéis que esta cuestión nunca nos imaginamos que iba a haber un abogado tan inteligente que iba a lograr que se incumpliera un contrato por esta razón? Proyecto de ley de la República. Claro. ¿Cachai? Nueva ley. ¿Ah? Entonces, ahora hay algo claro en esto, ¿no? Que los abogados sí tienen que ser grandes storytellers, son narradores de historia, contadores de historia, como este gallo, digamos, ¿no? Que nos tiene fascinados acá, hablando. Pero no sé si nosotros pasamos el filtro de alguien que tiene calle para que lo invitemos nuevamente. Que sea Maquena tiene calle. Tiene calle. Oye, yo te hago la campaña. Está buena. Mira, si todo falla, llega el apocalipsis zombie, yo estoy contigo. Yo sigo creyendo algo que lo que mencionaba Juan Francisco, y que una de las cosas que lo conversamos, pues los aviones pueden volar absolutamente hoy día sin piloto. O sea, desde hace hartos años. De hecho, vuelan bien poco cuando... O sea, a no ser el despegue y el aterrizaje. Todo lo demás está absolutamente regulado. ¿No te ha pasado que te subí un avión, entonces vaya al baño y la azafata te dice, no, tiene que esperar, porque no, es que el piloto se va a ir a dormir? Oiga, señorita, le dije yo una vez, ¿qué significa esto? No se preocupe si está todo bajo control. El navegante está tomando control, digamos, de la supervisión del piloto automático. Entonces sí, mejor no saber. Miedo, pero es que es todo con piloto automático, porque si no, no pueden optimizar combustible, no saben dónde volar. Pero la observación es otra, ¿no? No, pero estoy de acuerdo contigo. El punto global es, si hay un problema... Toma el control del piloto. Toma el control del piloto. Segundo... ¿Tú confiarías en subirte en un avión Uber? ¿Un avión Uber? Claro. No sé. O sea, un piloto automático principio a fin, yo estaría muerto. Yo me acuerdo de un gringo que siempre decía, si tú le preguntáis a un piloto, oye, ¿tú creís cómo va a estar el vuelo a Buenos Aires? Ojalá lleguemos. Oye, un segundo. En Miami, ¿te subí ese avión? En Miami, en Los Ángeles, en varias partes del mundo. Y de hecho, mi hija, que estuvo en Miami hace un mes atrás, me mandó un video subiéndose un auto sin chofer. No, está bien. Estoy de acuerdo. Pero te podéis chocar contra la muralla porque el auto no dobló, po. Salir volando por un estoy barranco. De acuerdo. El bug típico que tienen estos autos es doblar a la izquierda. Y mientras para doblar a la izquierda solo dobles a la derecha, no tenéis problema. ¿Quién nos contaba el otro día la anécdota de que en China se tomó a alguien un auto sin conductor eléctrico, se subió
a la media hora tenía que ir al baño. Y le quedaba todavía 45 minutos de reír esa cuestión. Y no Y era podía como, cambiar. ¿cómo le digo si no hay chofer? Acá, ¿cómo le digo quiero parar? botón aprieto? No, ¿Dónde se aprieta? Tenéis que ponerle ¿cómo se llama? Una parada en ruta intermedia, pero si se te acabó la pila del teléfono, cagá. Ahí No, se queda claro, cagado. sí, pues ya en China. Yo qué locura. encuentro que esto es suficientemente fascinante como para decir Maquena tiene calle, tiene que volver. Ah, Sí, yo tiene que me volver. encantaba. Peor de los casos, nos sentamos ahí en Vicuña Maquena y lo hacemos ahí frente a su calle. Vamos, que se puede. ¿No? Muchas gracias, Juan Francisco, por haber estado Oye, con estado nosotros. estupendo. Un gusto, un placer. Ah, Muchas no, gracias. Un maravilloso. agrado, y yo creo que hay muchas anécdotas acá que le sirven al Buen abogado. buen abogado y le sirven al mundo en general. Que estén muy bien entonces. Nos vemos en el próximo episodio del Prompt. Nos vemos en el próximo episodio. Mundo mundialero, cuando nos veamos de nuevo. Chao, chao. Eso, Que estén muchas bien. gracias.